Ya estamos, Sí, ya Adriana. empecemos. Sí, El enlace, no se olvide, de Facebook. sí, ya lo publican a ti. Sí, ya está compartido, chicos. Ya les envié. También. Hola, Lili. Buenas, Eco Buenas Lili. tardes, Eco. Hola Eli, ¿cómo vas? Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Todo bien, todo Bien. bien. Recién vamos a empezar, llegó justo a tiempo. Sí estaba desde... Sí estaba. Ay, yo no Desde le vi. 2 dispositivos Disculpe. parece que estabas. Ajá. Después me di cuenta. Ya, ingeniero Bueno, Taboada, entonces, ya vamos a iniciar para decirle al ingeniero Taboada que por favor nos encienda la cámara. sí. Listo, gracias. Ya, creo que comenzamos ya. Sí, por favor. Ya. Muy buenas tardes con todos. En nombre del grupo de estudiantes de economía y del mío, reciban ustedes una cordial bienvenida. Estamos muy complacidos de este conversatorio con el tema Enfoque a las facilidades. El experto invitado es el ingeniero Álvaro Fernando Taboada Quedal. Quiero también dar la bienvenida a quienes nos acompañan en este conversatorio, que es la economista perdón, se me fue el cosa, que es la economista Lili Carolina Salcedo Vallejo. Los títulos obtenidos del economista son como especialidades en la política económicas, máster en ciencias sociales con especialidad en género y desarrollo mundial y relaciones internacionales. Ha estado en cursos, seminarios, talleres, congresos y en varias universidades e instituciones financieras públicas y privadas. Al momento se encuentra desempeñando su labor como docente de introducción de la economía y macro básica y microeconomía aplicada en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. También nos está acompañando en este conversatorio la economista Betty Elizabeth Cueva Ochoa. Su título es economista en la Universidad Estatal de Cuenca, máster en gestión de proyectos en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ha obtenido muchos cursos, seminarios, talleres de varias universidades e instituciones financieras públicas y privadas. Actualmente se encuentra desempeñando su labor en el Vicerrectorado de Investigación e Innovación, Transferencia y Tecnología. También es docente en la introducción a la economía, macroeconomía básica, microeconomía aplicada. Betty Elizabeth nos ayudará, por favor, con la presentación de nuestro invitado. Por favor. Buenas tardes, un gusto presentar al ingeniero Álvaro Fernando Taboada Quedal. Los títulos obtenidos: ingeniero electrónico por la Escuela Politécnica Nacional, por la Escuela Politécnica Nacional. Ha obtenido cursos, seminarios, talleres y congresos asistidos. Protecciones eléctricas, curso de elastómeros 3M, Austin, Texas. Diplomado del Tecnológico de Monterrey en programa gerencial PMI, curso de REO de Waterford, curso de contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, Escuela Latinoamericana de Bomberos Industriales, Project Manager, entre otros. Experiencia laboral. Actualmente se encuentra desempeñando su labor es ingeniero electrónico EP en la empresa pública Petro Ecuador, ingeniero eléctrico de Petro Amazonas, empresa pública, ingeniero de proyectos y procesos de operaciones Río Napo, compañía de economía mixta, supervisor, coordinador eléctrico de Petro Amazonas EP. Para mí ha sido un gusto presentar
al ingeniero Álvaro Taboada, que además de un excelente profesional, un excelente ser humano. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes, qué gusto, muchísimas gracias por la oportunidad. Para todos ustedes soy Álvaro y creo que para todos soy Álvaro. Para mí yo creo que dejemos los títulos a un lado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Más bien les vengo a contar mi experiencia, lo que he podido a través de estos años que han pasado muy rápido. Lo que les puedo comentar de la experiencia que se ha vivido en el ambiente laboral. No he tenido mucho tiempo para la academia, más he estado destinado al ámbito netamente laboral, a la industria. Y bueno, pues espero poder ser de su ayuda y que les guste lo que se ha preparado con mucho cariño, y espero que también podamos disfrutar de esta charla amena en familia, de personas que les guste la curiosidad de seguir formándose profesionalmente y crecer intelectualmente. Muchísimas gracias y ustedes dirán, o empiezo con la presentación. Bueno, voy a presentar la pantalla. Sí, por favor, ingeniero, adelante. Listo. Me cuentan si ya están viendo la pantalla. Sí, ya, sí se ve. Bueno, se ha preparado una pequeña reseña de lo que es el sector petrolero enfocado al tema económico, ¿no? A ustedes que están siguiendo esta ciencia oculta, este arte de la economía, ¿no? Básicamente lo que a mí me interesa es que entiendan los conceptos, porque más allá de que se comprenda de que cada uno de los factores que intervienen en el sector petrolero, cada uno tiene su disciplina y su especialidad. Entonces, de cada rama podríamos sacar tesis y doctorados en sí, pero básicamente mi idea es que hoy entiendan los conceptos y cómo ustedes lo pueden utilizar y dónde lo podrían utilizar. Dentro de esto vamos a utilizar casos reales, tanto de Colombia como de Ecuador. Toda la información, fotografías y lo que ven está obtenida del internet. Básicamente porque de mi parte yo tengo un sigilo de información que no puedo revelar información delicada de la empresa. Por esas mismas razones he tratado de encontrar información que está colgada en la red. Entonces no tenemos ningún problema, pero como yo le decía a un amigo, cualquiera puede leer física cuántica, pero si es que no hay alguien que te explique, entonces va a ser un poco más complicado. Bueno, entonces el sistema petrolero, la industria petrolera se ha clasificado en 3 grandes grupos: el levantamiento, el transporte y la refinación. Ahora yo quiero pedirles disculpas porque la jerga petrolera habla siempre con términos gringos. Entonces acá se le llama el upstream al levantamiento, el midstream al transporte, el downstream a todo lo que es la parte de la refinación. Entonces, probablemente hay algunos términos económicos como el OPEX, algunas cosas que vamos a ir viendo por ahí. El upstream, por ejemplo, es la exploración y descubrimiento del petróleo o gas. Un economista que trabaja en el sector puede contratar, negociar, hacer adquisición de los campos, básicamente la forma gerencial. Las plataformas petroleras o de gas pueden estar dentro de la tierra o en el mar. A lo que está fuera de la tierra les llaman offshore. En el caso de Ecuador, tenemos un campo de gas, el bloque 6, las plataformas de Amistad. Ahí producimos gas y, bueno, muy poquito, pero se produce. Y onshore, todo lo que es la parte de un poquito de la costa y mayoritariamente lo del oriente. El midstream es la transportación. Una vez que ya se tiene extraído el petróleo o el gas,
tenemos que transportarlo. Básicamente quiero que hagan una analogía con la parte hidráulica, ¿no? Algo muy, muy familiar para nosotros, el agua. Entonces el agua, nosotros tenemos que encontrar los pozos de agua, perforarlos, sacarlos y llevarlos hacia nuestras viviendas. Básicamente el petróleo es lo mismo, pero más caro y ambientalmente más peligroso, porque si se riega petróleo, entramos en problemas con los señores ambientalistas y evidentemente la responsabilidad social, socioambiental para nosotros como parte de la empresa. Las prácticas antiguas era dale nomás, no importa y no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Pero justamente por eso tenemos muchos pasivos ambientales. Entonces, la transportación básicamente tiene que ver con las tuberías, el proceso de almacenamiento, sea tanques, y el transporte puede ser también vía terrestre con tanqueros, básicamente. Y la última parte de este grupo, del downstream, que básicamente es la refinación, ¿no? La refinación y la distribución de lo que se haga. En una refinería nosotros podemos obtener muchos productos del petróleo, se obtienen muchísimos productos, tela, caucho, y básicamente en Ecuador lo que nosotros tenemos 3 refinerías importantes, la más importante, la de Esmeraldas, que producimos gasolinas. Y luego tenemos la potestad para distribuir las gasolineras para la ciudadanía en general. Ahora, dicho esto, entramos en un concepto económico que para ustedes debe ser más familiar, que es la cadena de valor. Entonces, la cadena de valor para el sector petrolero es la extracción, el transporte y la refinación. Haciendo un énfasis para que se concatene con lo antes explicado. Esto, reiterando, o sea, lo que necesito que quede claro es los conceptos. En el levantamiento es el principio de todo, ¿no? La exploración y la producción. Ahora, evidentemente, para hacer exploración necesitamos, para hacer la explotación, necesitamos primero explorar y luego para eso tenemos que tener ciertos parámetros económicos que hay que analizarlos. Y bueno, luego entraríamos al almacenamiento y transporte. Este es un tema bastante delicado, ¿no? A pesar que puede que suene muy simple, pero un ejemplo claro es la erosión regresiva que tenemos ahora mismo en el Alto Coca, en el río Quijos. Tenemos dos oleoductos, el uno de crudos pesados y el otro del Sote. Lamentablemente, por ahí se sale, es la única vía que se puede para sacar el crudo del oriente, y si no se tiene eso, simplemente la producción para. Entonces es tan o más importante que la misma producción, el poder sacar. Y evidentemente la refinación al final, lo que lamentablemente caemos en un tema de falta de mantenimiento. Nuestras refinerías son buenas, pero pasa que no se les ha dado el respectivo mantenimiento. ¿A qué me refiero? Ustedes cuando se compran un auto, por más bueno que sea, necesita hacerle mantenimiento cada determinados kilómetros. De la misma forma, todas las refinerías de Ecuador o las refinerías a nivel mundial necesitan tener un plan de mantenimiento. Entonces, aquí entra un conflicto económico, porque muchas veces las gerencias económicas o los ministerios de finanzas no asignan los recursos necesarios para los mantenimientos. Son parte de. Entonces, cuando un taxista se compra un vehículo, tiene que ir también pensando que tiene que hacer los reemplazos de las llantas, el cambio de aceite. Lo mismo pasa en las refinerías. Entonces, llegará un punto en el que las refinerías colapsan, como es el caso de Esmeraldas, que se fue el turbogenerador, se fue la unidad FCC, y con eso las capacidades de la refinería merman y se tiene problemas de abastecimiento. Entonces, en esta cadena es bastante imperativo el tener en cuenta que todo necesita mantenimiento, más aún con el petróleo, porque
El petróleo es una melaza, es una parte bastante densa que no, no es tan amigable con las máquinas. Entonces, lo que hace, por lo general, les tiende a dañar. Entonces, siempre se necesita que estén en mantenimiento. Por lo tanto, un buen diseño tiene que responder a una necesidad de mantenibilidad y de operatividad. Y evidentemente eso incrementa los costos de las instalaciones. Hay que hacer un balance, una corrida económica para saber cuántos tanques necesitas. Uno, perfecto. Y resulta que necesitas sacarle ese tanque a mantenimiento cada ¿cuánto? Cada 5 años, perfecto. ¿Y cómo le sacas a mantenimiento sin parar la producción? Entonces necesitamos un backup. Perfecto, necesitamos un tanque backup. Y resulta que luego empezamos con los probables, porque capaz que sube la producción, porque ya vamos a explotar ITT y del ITT va a venir más producción de la esperada. Entonces pongamos un tercer tanque. Perfecto. Pongamos 3 tanques. Eso sale en el concepto. Sin embargo, ya cuando se va al tema gerencial, $10 millones. Chuta, entonces solo pongo un hito. Al final, el tema económico manda sobre lo técnico. Los técnicos tenemos la potestad de indicarle al economista o al gerente o al financiero, pero a la final termina siendo una decisión financiera. Entonces es importante que se preste oídos a la parte técnica, porque luego hay apuros y esos apuros traen consecuencias. Por ejemplo, tenemos un paro comunitario. Nosotros tenemos la afectación directa con la comunidad y a veces la comunidad exige cosas, exige sus derechos y a veces hay paro. Justamente como les decía, por la erosión del Alto Quijos, del Alto Cocas en el río Quijos, ya no se puede bombear hacia Esmeraldas, entonces necesitamos almacenar más crudo y no tenemos los tanques suficientes. Entonces, ahí hay una pérdida de producción. ¿Por qué? Porque en el oriente nos toca apagar los pozos. El momento en que nosotros apagamos pozos, evidentemente hay pérdidas de producción. Y no es como en el agua, que usted apaga o cierra las llaves de agua y luego la abre. Ahí no pasa absolutamente nada. Les decía que el petróleo es como una melaza y esta melaza hace que las bombas se traben, o sea, no funcionen bien. Entonces, para volver a arrancar esos pozos, hay que hacer otros trabajos y evidentemente hay pérdidas de producción, hay producción retenida y hay pérdidas monetarias para el país porque dejamos de producir la expectativa. Ejemplo, nosotros en el presupuesto de este año teníamos considerado, la Asamblea Nacional consideró tener un costo del barril de $37. Y resulta que ahora está el WTI a $69. Eso quiere decir que hay un beneficio económico para el Ecuador. Entonces, si nosotros diferimos producción, estamos dejando de percibir divisas. Entonces, estamos hablando de muchísimo dinero. Ahí es cuando la parte técnica tenemos el poder de alzar la voz y decir, tanques costaban $30 millones. Eso a través del tiempo se iban a pagar, tenían cómo pagarse, pero ahora solamente hay un tanque. Esas son decisiones de la vida real, son decisiones que nos ha tocado vivir en la industria y les comento para que en un futuro, cuando a ustedes como economistas y como personas que luego van a estar tomando decisiones importantes para el Ecuador, tomen en consideración a la parte técnica. La parte técnica, no de loco se dice las cosas, nada más. Entonces, vamos con los principales factores que afectan a la inversión para la industria de oil and gas. Entonces, primero necesitamos saber la demanda energética que va a necesitar el país. Bueno, es evidente que el petróleo y el gas tiene una demanda muy grande. Hoy por hoy en Europa se habla del conflicto de
del Nord Stream 2 que tiene Alemania con Rusia y Estados Unidos que está en la colada. Es un tema energético que siempre va a haber. Entonces, por ese lado, siempre va a haber una demanda energética de todos los países. Los precios. Bueno, de los precios, ustedes saben, la OPEP es un cártel que nos controla o trata de manejar los precios dependiendo de algún principio básico económico, ¿no? Oferta y demanda. Si se inunda de mucho petróleo el mercado, evidentemente el precio va a bajar. Si no hay petróleo, el precio va a subir. O los factores externos como las diferentes guerras que habrán y que nos hacen que el precio suba. Los costos de producción. Este es un tema bastante importante porque el costo de producción va directamente asociado con lo que se invierte. Entonces, ahí yo les había hablado del ejercicio de los 3 tanques, ¿no? Entonces, los costos de producción de 3 tanques se van a incrementar. Entonces, podríamos llegar a un punto medio de no ser un solo tanque, como dice la parte financiera o la parte económica, no los 3 tanques que decimos los técnicos, y sino llegar a un punto medio de decir, vamos con 2 tanques, porque si pongo 3 tanques, el costo de levantamiento se me va a incrementar mucho. Y claro, algo que afecta bastante también son las políticas gubernamentales. ¿Qué tan decidido o qué tanto quiere invertir el gobierno en el sistema o en la industria petrolera, ¿no? Porque también a veces responde a temas de compromisos estatales, comprometidos con la producción, el tema ambiental, que hoy por hoy es bastante delicado, y todo eso que siempre nos afecta como políticas gubernamentales, los cambios de gobierno, para qué lado vamos a tirar, hacia la izquierda o la derecha, pero son esos factores importantes que afectan a la industria. Bueno, ahora estamos, les voy a presentar que una vez que se tiene previsto hacer la exploración petrolera, lo inicial es la parte de la sísmica, ¿no? Entonces, esta sísmica consiste en mandar unas ondas que son unos sonares más o menos, que lo que hacen es que cuando encuentran petróleo, el petróleo es un aceite, entonces el petróleo lo que hace es absorber estas ondas, a diferencia que cuando hay piedra, tierra, grava o agua, estas ondas rebotan. Entonces, cuando hayan petróleo, cuando estas ondas no regresan o regresan distorsionadas, entonces hay la certeza de que, hay la probabilidad, no certeza, perdón, de que exista petróleo. Y básicamente por ahí empieza este juego. En los viajes en las carreteras, ustedes deben haber visto los diferentes cortes que tienen las montañas. Estos cortes se llaman estratos. Entonces, dentro de estos estratos, hay algunos estratos en que se acumula el petróleo. El petróleo, les cuento que no es una licuefacción de huesos de dinosaurio. Hay algunos canales de YouTube como VisualPolitik que le dicen el zumo de dinosaurio. Y no es así, o sea, el petróleo es un mineral, así como el oro. El petróleo está ahí y, o sea, si fuera la licuefacción de dinosaurios o de huesos, para toda la cantidad que hemos sacado en la Tierra, ya debió haber existido millones de dinosaurios. Y entonces no es así, eso es un mito de que es de huesos de dinosaurios. El petróleo es un mineral que está ahí. Luego que se encuentra, entran los compañeros de los geofísicos que hacen la determinación de las estructuras. Todo esto responde a modelos matemáticos. Modelos matemáticos que nos han permitido el desarrollo de las ingenierías, de los diversos tipos de ingenierías que existen a nivel mundial. Hoy conversaba con un amigo y es increíble el desarrollo que se tiene gracias a la programación hoy por hoy en Python, MATLAB, Simulink. Yo soy de la era del Excel, pero el Excel también marcó un antes y después de la ingeniería, pero eso es importantísimo porque el desarrollo de las ingenierías van de la mano con el desarrollo matemático.
Y entonces acá, volviendo acá al tema de geofísico, los geofísicos tienen modelos matemáticos que tratan de simular cómo están las cosas abajo. Entenderán que es más complicado simular algo que no se ve. Entonces todo tiene que responder a modelos matemáticos y para poder equivocarse lo menos posible, debido a que todo esto que se va a hacer cuesta millones de dólares. Entonces equivocarse implica errores catastróficos, es decir, que un error puede costar miles de millones de dólares. Vamos a categorizar los términos, ¿no? Lo que es recursos y lo que son las reservas. Los recursos, llámese oro, plata, cobre, petróleo, se dividen en dos, ¿no? Descubiertos y por descubrir. Los descubiertos, a su vez, en reservas y los recursos que no son comerciales. Vamos al tema petrolero, ¿no? Las reservas van a las reservas producidas y a las reservas remanentes. Las producidas ya tienes la certeza de que sacaste tanto de petróleo. Y las remanentes son las que tienes la incertidumbre de saber cuánto hay y qué puedes sacar. Entonces ahí entra un tema susceptible de error. Entonces, entramos en una clasificación de reservas probadas, probables y posibles. Las probadas pueden clasificarse en no desarrolladas y las desarrolladas. Y las desarrolladas en producidas o las que se están por cerrar. Vamos a enfocarnos un poquito más al tema de las probabilidades, la clasificación de las reservas. Como les dije, las reservas son probadas, posibles y probables. Aquí les he puesto un poquito las definiciones. Entiendo que luego ustedes pueden distribuir esta presentación sin ningún problema. Repito, esto es información que es obtenida de internet y todo el mundo lo puede acceder. Entonces, básicamente las reservas probadas tienen un 90% de probabilidad de que haya petróleo. Las reservas probables tienen un 50% de que ahí hay petróleo. Y las posibles, tan solo un 10% de que haya petróleo. Esto responde a una curvatura, una distribución normal de Gauss. Una curva de distribución de Gauss normal. Probabilidad y estadística. A la una le llaman P1, P2 y P3. O 1P, 2P, 3P. Todo esto existe, así como Bureau Veritas, que certifican las OSHA, las ISO. Existen empresas a nivel mundial que certifican qué tipo de reservas o qué reservas tiene cada país. Como les decía, este modelo matemático responde a muchos factores que los geofísicos lo empiezan a dar y un modelo estándar de distribución. Entonces, las probables están en la parte alta, por eso tienen el 90%. Las P2 tienen el 50% porque están a la mitad de la campana de Gauss, y las P3 están al final porque ya están al final de la curva, cuando ya se empieza a aplanar. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque con esto los economistas o los gerentes toman las decisiones de poder comprar, intervenir o invertir en diferentes campos. Como dato, este es un dato del 2017 de la OPEP, un reporte anual, en el cual decía que las reservas petroleras probadas de Venezuela, de Nigeria, son, por decirte de Venezuela, dice 302.250 miles de millones de barriles por día. Esa MMBD es miles de millones de barriles por día. Entonces, esa es la reserva que tienen ellos. Y por eso, con este dato, quizás para un futuro, ustedes ya van a entender de dónde salió ese término y cómo es que se determinó esto. Simplemente un tema de estadística, nada más.
No sé si hasta aquí esté claro, porque ya me siento solo, habla y habla como monólogo y no sé si está claro. Tengan la confianza de que estamos en familia y que podemos levantar la mano, hacerme preguntas, parar donde quiera, repetir y no hay problema. No sé si lo estoy haciendo bien, ¿no? También es otra cosa. Están ahí. Sí, ingeniero, de mi parte, yo sí estoy clarísima. Lo que yo quería hacerle una consulta con respecto a a lo que usted indicaba que cuando cuando se solicita un tanque adicional, que usted indica que, por ejemplo, costará $1.000.000. Entonces, la parte técnica de Petroecuador en este caso solicita este tanque, ¿verdad? Entonces, esta es una decisión política cuando les niegan realizar otra construcción de otro tanque. Mm, ya les voy a presentar más o menos el desarrollo de un campo petrolero, les voy a hacer la idea, pero es un ejemplo porque muchas veces pasa por el tema económico, o sea, no pasa por el tema técnico, o sea, no es solamente un tanque, o sea, todo esto es como un sistema. Entonces, un sistema está compuesto de muchísimas cosas, de muchas capas que interactúan la una con la otra. Entonces, si es que tú dejas de disponer de un oleoducto, por más tanques, no puedes sacarlo por ese oleoducto. Si tú tienes el oleoducto y los tanques, resulta que no tienes bombas y ya no puedes igual sacarlo. Resulta que tienes las bombas, tienes el tubo y tienes el tanque y ya no tienes energía. Entonces, ¿cómo sacas, cómo prendes las bombas si no tienes energía? Entonces, esto es un sistema que se acopla, un requerimiento con el otro requerimiento, pero siempre el gerente te va a preguntar, ¿cuánto me va a costar? Y claro, o sea, al principio tratamos de que sea lo más eficiente y eficaz, pero los costos se elevan, se elevan. Es lamentable, pero la industria petrolera se mueve con mucho dinero. Y vamos a contarles los casos que nos ha pasado, ¿no? Entonces, últimamente, en recorte presupuestario. No sé, hijitos, qué hagan, pero ustedes la producción no me baja. Y ahí hay que regresar a ver qué se tiene al lado y hacer sopa de piedras sin piedras. Y toca hacerlo. Entonces, son esos esfuerzos que la gente, los compañeros hacen. No me quiero incluir, pero se hace y muchas veces no se valora, ¿no? O sea, no se dice nada, se deja la vida. Perdón, yo tengo compañeros que han muerto. O sea, yo tengo compañeros que han primado el trabajo a la familia. Ya no están. Y no hay monumentos, ni queremos nombres, nada, pero eso es doloroso, porque muchas veces, ¿cuánto cuesta una vida, no? O sea, ¿cuánto cuesta una vida? Y acá, en la industria petrolera, la vida, aquí el lema es producción, producción y producción. O sea, ¿cuánto me sume de petróleo lo que quieres hacer? ¿Cuánto más me incrementa de petróleo lo que vas a hacer? No, nada, o sea, es un tema netamente números, ¿no? Los números penosamente son muy fríos y te demuestran o te piden cosas que no ves luego. Por ejemplo, el tema de horas extras. Hay muchos compañeros que viven allá, o sea, están ahí, viven ahí, no duermen, no se van a las casas y evidentemente se merecen una retribución económica, ¿no? Y por recortes presupuestarios te dicen, ¿sabes qué? Ya no hay horas extras. ¿Y sabes qué dicen? No importa, brother, no importa. Yo es lo que hago, es lo que sé hacer. Y así es que vamos nomás, nos paguen o no nos paguen, al final del día tenemos comida. Entonces, va más allá de un tema económico, sino es un tema de misticismo, ¿no? O sea, es un amor al trabajo, porque esta industria te atrapa, te vuelve así, pero muchas veces la gente en Quito no conoce ni el color del crudo. Eso te hace que haya esa división, ¿no? Esa división entre lo que es Quito, lo que es campo, y no se puede llegar a entender todo lo que sufres en campo, todo lo que
lo duro que es. Igual la gente de Quito, igual los de Quito, que estás administrando contratos, estás con Contraloría encima, estás con un examen especial, tienes 10 contratos auditables, entonces todo es complicado y todos merecemos el mismo respeto, pero cuando tú encuentras una armonía en estas empresas grandes tienen la mística de que tienen una inercia muy grande, es decir, que si hay salida de personal, la empresa va a seguir, la empresa va a seguir, o sea, a la final el petróleo mañana va a seguir saliendo contigo o sin ti. Alguien va a reemplazarte, al final del día te va a reemplazar y luego simplemente vos dejaste de existir. Somos un número más y somos parte de ese número, pero hacemos ese trabajo de hormiga que, como te digo, ni siquiera lo puedes ver. Mm, es algo así, pero la idea es que tú entiendas o se entienda que no solamente de números se vive, quizás eh, el tema económico es importante, pero también hay que hacer caso a la parte técnica, porque a veces por no hacer caso a la parte técnica tenemos derrames. Por decirte un ejemplo, en el ITT nosotros en cálculos sale que tenemos que poner una tubería de 80, cédula 80, el estándar es 40. Nos sale que cédula 80, pero la cédula 80 por 30 kilómetros de tubería nos va a costar 12 millones de dólares y la cédula estándar nos va a costar la mitad. Entonces te dicen, hay recorte presupuestario, hay que poner la que hay. Híjole, entonces listo, pones la estándar, pero tienes el miedo de que mañana haya un derrame. Entonces pongamos un sistema de detección de fugas, que nos va a costar 10% más, digamos, unos $200,000. Listo, entonces aprendemos de que nos hizo falta dinero para estar cómodos con una cédula grande, una tubería muy resistente, eh, que es como se venía haciendo antes, pero el momento que hay recortes presupuestarios nos tenemos que reinventar, tenemos que buscar otra alternativa para llegar al mismo estándar, ¿no? Entonces son esos ahorros que sale de una sobremesa en el campamento, que sale de conversaciones, de ver buenas prácticas en otros lados y podemos optimizar costos, optimizar gastos y podemos mantener la misma producción con menos presupuesto. Básicamente eso es lo que ha pasado, es lo que hemos hecho, ¿no? Gracias, ingeniero. Justo a esto de los costos teníamos una pregunta que dice, ¿en qué parte de la producción optaron por reducir costos para poder cumplir todas las metas propuestas? Cuando el presupuesto del Estado, nosotros iniciamos el año con, a ver, más bien al revés. Desde septiembre, a mediados de septiembre, se tiene los wish lists, la lista de deseos de cada campo. Cada campo dice, verás, a mí me falta tanques, me falta tubería, me falta generación, me falta, no sé, campamento, cocina, lo que él quiera, la lista de deseos, por eso se llama wish list, en septiembre. Entonces, esto se aterriza algo en octubre. En noviembre se tiene las respectivas reuniones y ya para afinar el presupuesto. Y en diciembre ya tenemos el presupuesto final con la que vamos a arrancar el siguiente año. Pero resulta, por darte un número, necesitamos 500,000 millones de dólares. Necesitamos, ese es el presupuesto de Petroecuador o de Petroamazonas. 500,000 millones de dólares. Listo. Señor diputado, señor asambleísta, vicepresidente, presidente, lo que sea, con este número operamos. Entonces llegan allá los números, dice 500,000. No tenemos. O sea, a lo mucho hay 300,000. Entonces te dicen, te aprobaron el presupuesto de 300,000. Entonces ahí ya te quedas, ¿y ahora qué hacemos? Veamos qué es lo prioritario y lo más urgente. Todo es prioritario para campo. Todos los campos merecen la atención respectiva, todos. Pero en vista de, tienes que destinar los recursos y donde el campo que te sea más rentable.
No es lo mismo meterle $1 al ITT que meterle $1 a campos maduros o a campos que ya no te producen mucho. Entonces, si tú metes $1 al ITT, el TIR, la tasa de retorno del ITT, si tú metes $1 ahí, te saca 10. En otros campos, si tú metes $1, te saca 50 centavos. Entonces, evidentemente, ¿dónde vas a meter? ¿A dónde le vas a apuntar? Cierto es que se dice, ¿no?, que hay que diversificar el riesgo, ¿no? Pero cuando tú sabes que el ITT te va a dar dinero, tú tienes que apuntarle donde te va a dar dinero. Entonces, no puedes... un ejemplo. Los pozos de gas del Campo Amistad cuestan 50 millones de dólares. Cada pozo cuesta 50 millones de dólares. La probabilidad de que salga bueno es 50-50. Entonces, la probabilidad de que tú al ITT le metas, salga bueno un pozo, es del 90%. Entonces, ¿dónde vas a meter tú el dinero? Donde hay más posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, al ITT de ley. Y un pozo petrolero en el ITT te vale 7 millones de dólares, más o menos. Entonces, no vas a hacer nada en offshore, no vas a hacer nada en el campo de gas, que te cuesta un pozo de gas 50 millones versus un pozo petrolero que te cuesta 7 millones de dólares. Un pozo de gas que te da la probabilidad de 50% de falla o 50% de éxito versus un pozo petrolero en el ITT que te cuesta menos y te da una probabilidad de éxito del 90% versus una probabilidad de falla del 10%. Entonces son estas decisiones que a la final se toma. Amistad necesita cosas, porque el manejo de gas es muy delicado. El gas es volátil, es explosivo, se maneja a presiones demasiado altas, pero allá necesitas que se mantenga. Y hablamos inicialmente de que para mantener los equipos operativos también necesitas dinero. Entonces ellos necesitan nuevo compresor, necesitan nuevo generador, necesitan nuevas lanchas, que se revise la corrosión de las plataformas, necesitan un nuevo comedor. Listo. Pero eso también cuesta, pues, o sea, eso les costará unos 3 millones de dólares. Versus el ITT, que también necesitas lo mismo. ¿A dónde destinas plata? Los dos son importantes, pero y ahí es la frialdad de la gerencia, ¿no?, que tiene que tomar esas decisiones. ¿Dónde meto y dónde saco? ¿A quién sí le doy y a quién no le doy? ¿Y dónde voy a tener mayor rentabilidad? Y el compromiso con los ecuatorianos, porque cada dólar tenemos que hacerlo producir de la mejor manera, indistintamente luego en que lo use. Entonces, básicamente pasa por ahí el tema. Bueno, continuamos con la categorización de los recursos. Entonces, una vez que tenemos claro lo que es reservas y recursos, económicamente o gerencialmente pueden tomar una decisión. Si en este gráfico de aquí pueden observar que las reservas en P1 son bastante fuertes, son bastante marcadas, las P2 también. Entonces tú tienes un campo que de inicio te puede dar buena producción y a futuro, con la mayor exploración, te puede dar igual buena producción. Entonces este campo es tomado de Pacific Rubial, es un campo que salió buenísimo en Colombia y que tiene bastante probabilidad de éxito. Entonces, económicamente, por más que la inversión inicial sea bastante, ustedes pueden tomar la decisión de que se vaya, evidentemente buscando los diferentes patrocinadores o buscando los recursos, ¿no? Porque no existe pues un patrocinio, salvo el estatal, que pueda tomar las decisiones y estos riesgos, pero la parte privada se va a centrar siempre por esta parte de los análisis de este tipo de reservas. Y factores claves que van a influir en la valoración, ¿no? Entonces son las cantidades de reservas, si están certificadas, si son P1, P2 o P3, cuál es la mezcla, ¿no? Porque el petróleo es una mezcla de tres componentes, que es agua, crudo y gas.
esa mezcla le llamamos le llamamos las corrientes trifásicas. ¿Alguien levantó la mano? Yo sí, Álvaro, quería preguntarte en cuanto a los pozos, por ejemplo, el ITT se decía que es el que tiene mayor probabilidad, el 90%, ¿no es cierto? ¿Cuántos pozos más tenemos de esa calidad como el ITT? Es que no es por pozos, sino es por yacimientos. O sea, como les había indicado acá, es el tema del ITT son los yacimientos que existen, pero esto se asimila a que cuando tú te compras un raspado, un granizado, tú metes el primer sorbete y chupas y te va a salir bastante. Entonces, si tú metes varios sorbetes, luego ya te vas a quedar sin nada. Entonces ahí hay que ver qué haces. Entonces o recargas el granizado o te compras otro. Entonces básicamente así funcionan los campos petroleros. Entonces el ITT es una cuenca donde tú tienes bastante reserva. Entonces ahí tienes varios campos, ¿no? Ispingo, Tambococha, Imuya, Tiputini. Y claro, va a depender y es bueno porque inicialmente tú sacas bastante crudo y viene poca agua, a diferencia de otros campos como por ejemplo Repsol, que ya viene el 90%, 95% de agua y el 5% solo de crudo. Aún así, sigue siendo rentable. ¿Por qué? Porque en el tiempo las instalaciones ya se pagaron. Entonces luego ya solamente, ya están devengadas y luego ya viene solamente la ganancia absoluta. Entonces, es complicado decirte cuántos pozos más, sino es cómo nosotros lo vayamos a seguir explotando y cuánto más vaya a resistir el campo. Asimismo, cuando tú metes una bomba para sacar el crudo, hay que especificar bien la capacidad de la bomba, porque caso contrario, empieza a arrastrar arena, empieza a arrastrar más sedimentos y se conifica la producción. Entonces, hay un principio básico en física que nada puede estar en el vacío. Entonces, si tú sacas de ahí petróleo, alguien tiene que ocupar el lugar de ese petróleo. Ese alguien viene a ser el agua. Y cuando es demasiado rápido, simplemente se desmorona. Entonces se desmorona y se acabó la cuenca o se acabó ese estrato, esa, esa arena, porque los geofísicos o los petroleros les llaman arena. La arena productora, la U, la superior, eh, así. No sé si con eso te respondí. Sí, solamente hay otra pregunta. Hubo un tiempo en que no querían que exploten el ITT. ¿Cómo reaccionaron ustedes como Petroecuador referente a esta situación? Con desconocimiento, o sea, reaccionamos o sea, nos da un poco de gracia porque no es un planteamiento serio, ¿no? O sea, te dicen que estás afectando a la naturaleza, pero eh, no sé quién de aquí no ha botado un chicle en la calle, ¿no? O sea, un chicle se demora en degradarse un montón de años en la calle. ¿Sigues consumiendo chicles? Dale, sigues contaminando. ¿Quién ha derramado leche en el agua? La leche es un captador de oxígeno que te elimina el oxígeno del agua y simplemente estás matando a los peces en el mar. El aceite de los carros y todo eso. Entonces siempre va a haber una afectación por mínima que sea o por tu desconocimiento. En el sector petrolero tomamos las medidas más rigurosas y más con tecnología de punta para evitar ese tipo de afectaciones. Por decirte, en el Parque Nacional Yasuní se utiliza el ancho de la vía de 4 metros. 4 metros para que entre un tráiler, para que entre un camión, para que entre en camionetas y hacer el menor impacto posible. Donde destrozamos un árbol, ponemos un paso a dosel para que los monos sigan pasando. Eh, Cosas así de tratar de que sea el menor impacto posible para tener esa menos afectación. Tratamos de poner bombas con el menor ruido posible, pero el ambientalista eso no lo ve, ¿no? Entonces simplemente es criticar por criticar. Y claro, o sea, a la final yo creo que el país es el que se viene a perjudicar porque no tiene los respectivos ingresos.
insisto, nosotros nos encargamos de sacar ya el tema administrativo, político, económico de la administración pública del presidente o de los ministros, es otro tema. Pero técnicamente se puede hacer, se hace y se hará con la mayor responsabilidad ambiental posible. No es barato, es bastante caro. La seguridad humana cuesta el 30% más de la obra y la seguridad ambiental también te eleva un 35-40% más de la obra. Es decir, que si una obra técnicamente costaba $1.000.000, a la final por la seguridad al personal y la seguridad ambiental te va a terminar costando 1.700.000. Esos precios muchas veces la gente no entiende y no se da cuenta la afectación. Dice, no, con esa cantidad de dinero, de ley hay sobreprecios, pero no, no es así. Es un tema de responsabilidad técnica, ambiental, y, y bueno, pues o sea, para nosotros mientras más trabajo haya es mejor. Cuando hay estas marchas de los Días Unidos y eso, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, cada uno tiene que tener su criterio, pero siempre sería importante que se haya una nueva propuesta. Entonces, si te prohíbo que uses el carro, dame la bicicleta como alternativa, ¿no? Dame una patineta, un scooter para movilizarnos, pero simplemente si nos ponemos en el plan de negarnos a que exista un auto porque contamina y no te dan una alternativa, entonces me parece que hay un retroceso y también ese respeto que exigen por la naturaleza, ellos mismos lo están dilapidando porque es contra también la naturaleza de la humanidad, ¿no? O sea, no te digo que el petróleo es progreso, pero la industria petrolera ha permitido el desarrollo de tecnologías muy, muy importantes y que aunque no se lo ve por la parte civil, pero existe mucho desarrollo. Por decirte, las computadoras que son para las heavy duty, los discos duros de estado sólido son desarrollados para el tema militar y para el tema petrolero, y luego fueron comercializados para la gente común. Entonces son esos desarrollos que sí existen. Entonces, siempre el equilibrio es importante, ¿no? Entonces nosotros mantenemos ese equilibrio entre la producción petrolera y el respeto ambiental. Entonces, cuando tú entras al Parque Nacional Yasuní, al bloque 31, al bloque 43, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, porque, por ejemplo, en la zona de Embarque Miranda, en el ITT, que es donde se vive, el campamento base, no se tiene construcciones, se vive en contenedores. Es algo que no me parece justo, no me parece humano. Vivir en contenedores, más de 3.000 personas en estado de hacinamiento, por decirte de una forma, donde no se puede ni siquiera tener una recreación normal por ese respeto a la naturaleza, pero ese es el costo del sacrificio. Eso no lo ve nadie, ¿no? Eso no lo va a sacar las noticias, eso no te dice nadie, por lo que estás ahí encerrado. Pero es la mística del petrolero, ¿no? O sea, te gusta esa vida, no te quejes. Eso. Gracias. Dígame. Dígame, Lili. Ya, gracias Álvaro. Una consulta, ¿cómo una vez que ya tú tienes, ya encontraron los yacimientos, cómo poder estimar el tiempo que durará el petróleo de ese yacimiento? Por la cantidad de reservas que te dice allá. Y siempre, mientras cada vez que perforas, vas conociéndole más al yacimiento. Cada perforación te da un montón de datos, cómo estás y eso. Ya, y en el caso de Ecuador, ¿hay una estimación de cada uno de los yacimientos? Sí, sí lo hay. Pero si me pides el dato exacto, ahorita no lo tengo. Pero sí es pública. Sí, claro. Ya, eso nada más, gracias. Ok. Bueno. ¿Cómo me parece que vamos a continuar un poquito más rápido? Este gráfico lo he preparado como para ver la cantidad de incidencia que tiene el petróleo en las economías a nivel mundial. Es un gráfico tomado de Colombia y ahí en el Producto Interno Bruto de Colombia es el 16% para el 2013. En Ecuador estábamos y nos hemos mantenido alrededor del 30% del Producto Interno Bruto, que es bastante bueno. Centrándonos en las facilidades petroleras, aquí les presento un gráfico donde les quiero ilustrar. Acá abajo, si le siguen al cursor,
es la zona de interés que le llaman los petroleros. Entonces, en este punto es donde se pone la bomba electrosumergible, que es la que va a succionar el petróleo. El petróleo sube por el pozo perforado y llega a superficie. En esta superficie se encuentra un cabezal. En inglés le llaman árbol de Navidad, el Tree Christmas. Tiene similitud a un árbol de Navidad. Y luego de ahí, del arbolito, por una tubería, la llevamos, por el sistema de recolección, la llevamos hacia una estación. En esta estación ya la empezamos a tratar. ¿Qué le tratamos? El petróleo es una mezcla de agua, crudo y gas. Entonces, para poder transportarlo, nosotros necesitamos sacarle el gas, y básicamente el gas. En el caso del ITT, el crudo es pesado, y al ser pesado necesitamos de agüita para poder transportarlo, porque el agua es caliente, y el agua caliente hace que ese crudo pesado tenga fluidez. En otros campos, como por ejemplo Sacha, el petróleo tiene un grado API más bueno, tiene un grado API 30, por darte un ejemplo. El grado API indica la calidad del crudo. En el caso de los crudos livianos, mientras más alto es el grado API, es más liviano. En caso de ITT, el crudo es un grado API 14, 13, entonces más pesado, más difícil de manejar. No es imposible, pero es más difícil. Entonces, el centro de las facilidades petroleras se llama un separador. El separador es el centro del petróleo. Aquí le podemos ver el cabezal del pozo, donde van a salir tres corrientes. La azul es agua, la verde es el crudo y la roja es el gas. Como el agüita de la casa, necesitamos saber cuánto produce cada pozo. Entonces ahí ponemos un medidor de flujo, que puede ser intrusivo, de turbina, lo que sea. Después de esto entra el separador. El separador puede ser de tres fases, es decir, de agua, de líquido y de gas, o trifásico de las tres fases, que es agua, crudo y gas. Entonces, el agua, por decantación, porque el agua es más pesada que el aceite, se va al fondo del separador y podemos sacar el agüita. Esta agua sale y se va a una unidad de tratamiento de agua, que le volvemos a ingresar a los yacimientos, le volvemos a inyectar a los yacimientos petroleros, a los estratos, a las arenas. El crudo flota y pasa, después de romper esta pared, pasa y se almacena en este punto y se va a los tanques de almacenamiento. Y el gas, evidentemente, luego de entrar por aquí con fuerza, chocar con este poco de elementos que tiene el separador, se va a quemar hacia una tea, mechero, flare, como quieran llamar. Y eso es lo que pueden observar ustedes en los diversos campos petroleros. Ahora, ¿qué se hace? Cuando no ven esto es porque se está haciendo el transporte de todo este fluido hacia otro lado. Todo este fluido trifásico se está transportando a otro lado. En el caso de ITT, esto no tenemos. Esto no hay en ITT, pero esto sí hay en la UAG. Entonces, en el ITT lo que hacemos es tratar de llevar todas estas tres corrientes hacia una estación. Y en esa estación se desgasifica. Muchas veces este gas tiene propiedades físico-químicas que la podemos utilizar para generación. Siempre y cuando el poder calórico de este gas sea bueno, que no tenga tanto nitrógeno, que sea un gas dulce que podamos utilizar, metano, butano, etc. En el caso de que ya no se pueda, se lo quema y no existe otro método. Entonces, este a veces es el escandaloso, ¿no? Este es el que a veces dicen están contaminando. Pero se tiene algunas cosas. En la vida real, este es un separador. Como ven aquí, la capacidad dice 28,000 barriles de fluido por día. Ejemplos de separadores que pueden estar horizontales, verticales. Esta es una planta petroquímica de Venezuela.
cuando había mantenimiento. Bueno, algunas cosas que las puse adicionales, que por honor al tiempo vamos a omitir. Luego de que se tiene el desarrollo conceptual de las facilidades, se desarrolla la ingeniería. En este plano, nosotros podemos ver un layout, le decimos nosotros, un layout, un overall desde una vista superior, donde está la carretera, donde está el cerramiento, donde están aquí algunas bandejas para transporte, áreas de tanques, tanques de crudo, tanques de agua, y el azul son las consideraciones a futuro. Entonces, lo que les decía, todos estos crecimientos o estos desarrollos tratamos de hacer modulares, de tal forma que poco a poco se puedan ir acoplando nuevas facilidades dependiendo de del éxito de la operación. En el área petrolera se tienen tres números, ¿no? El optimista, el conservador y el pesimista. Entonces dices, ¿cuánto vas a sacar? Optimistamente, 1000 barriles. Perfecto. Entonces tus facilidades están diseñadas para el caso optimista, porque es preferible quedarse por arriba que quedarse por abajo. Si es que diseñamos para el caso pesimista, nos podríamos quedar cortos y siempre esperamos que nos vaya bien. Entonces, por eso aquí es el desarrollo en azul para instalaciones futuras. Aquí pueden ser bombas, aquí lanzadores, estación de químicos, generación, el sistema contra incendios, el cuarto eléctrico, área futura para más generación, etcétera. Una vez que tenemos esto conceptualizado, se empieza el desarrollo de la ingeniería básica, donde ya se tienen números más finos, ya se afina más el lápiz, los números ya se van definiendo de mejor manera, ya se tienen más capacidades de bombas, de tanques, de tuberías, los diámetros, y a la final se termina haciendo la construcción. Esta es una foto del campamento que era de Occidental. Este es el bloque 12, actualmente bloque 12. Este es el campo Edén Yuturi. Este se encuentra a 3 horas desde el Coca en bote por el río Napo. Una vez que se llega al puerto, se tiene que ingresar cerca de 20 kilómetros hacia adentro y ahí se encuentra este campamento. Es el campamento Edén Yuturi. Entonces, aquí, en la zona de atrás, vamos, es la zona administrativa. Aquí están los dormitorios, aquí están los comedores, oficinas, bodega. En esta zona de acá es destinado para las contratistas. Este es un pad donde se reinyecta el agua. Son tanques de agua, y estos son tanques de crudo. Aquí existe la generación, estos son los separadores. Aquí tenemos los trenes de separación. Así se lo denomina. Y en esta zona donde estoy acá en el centro está en la generación. Esta generación es una generación a gas y a crudo. Es decir, que quemamos el mismo crudo para poder generar eléctrica. Es una mini ciudad. Es una mini ciudad. Aquí está la gasolinera y está el patio de maniobras donde está la bodega. Entonces, aquí es donde se procesa todo. Y por acá, más a mi derecha, está el flare, que no ha salido en la foto. Pero básicamente eso es lo que se puede desarrollar. Ahora bien, luego de que económicamente tú ya tienes el crudo, el descubrimiento de los campos, la apreciación del pozo, el primer crudo, el desarrollo, el planeamiento y el desarrollo del campo, en el tiempo va a llegar un punto de decline, es decir, que ya la producción va a caer. Por más dinero que le pongas o por más cosas que hagas, ya la producción cae, hasta llegar a un límite económico donde el campo ya no es rentable. Y ahí se dice que entramos en la etapa de abandono. Y ya ahí se sale del campo y ahí queda todo. Entonces, les he hablado más del upstream.
el ciclo de vida del petróleo podríamos resumir en 6 capítulos, que es la adquisición del campo, la exploración del campo, la apreciación, el desarrollo, la producción y llegamos al abandono del campo. Ahora sí, estos datos que les voy a presentar ahora responden a un informe gerencial anual de Petroamazonas del año 2017, donde les voy a indicar que hubo recortes presupuestarios graves y qué medidas se pudieron haber tomado. Ahora, yo les quisiera escuchar en el momento que ustedes como gerentes dejan de percibir el porcentaje económico que inicialmente plantearon, ¿qué acciones tomarían? ¿Qué harían ustedes para poder mantener la producción con menos costos? Y luego les voy a comentar lo que bien se pudo hacer, ¿no? Y lo que se hizo a la final y que nos ayudó para que podamos mantener la producción pese al recorte presupuestario. ¿Me dicen o si no, pues seguimos con la charla? Sí, yo quería, o sea, siempre que he visto este tipo de recortes, siempre es primero, por ejemplo, recorte de horas extras, como usted mencionaba, o eh, despedir personal. Siempre son estas áreas las primeras afectadas. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, en el 2014 nosotros terminamos un periodo fiscal con el WTI cerca de $90, la bonanza petrolera que la llaman. Y en el 2017 arrancamos estimando un precio del WTI de $50, pero la OPEP pidió que se haga reducción presupuestaria, perdón, que se haga reducción de producción. Y bueno, pues tuvimos que ser un poquito más eficientes. Entre el 2014 y el 2017 tuvimos una mejor eficiencia. Reducimos el costo de operación, reducimos el costo de inversión. La renta petrolera bajó. A ver, entonces aquí les voy a presentar un dato de que existen diferentes campos petroleros: Campo Shushufindi, Campo Auca, Campo Sacha, Edén Yuturi, el ITT, que en ese momento recién estaba en desarrollo. Oso Yuralpa, Indillana, Cuyabeno, Libertador, Lago Agrio y Palo Azul. Cada campo tiene su costo operativo. Cada campo responde a una inversión inicial y a un tiempo de vida de sus equipos. En ese punto, en el campo Sacha era el que mayor producción tenía. Y tengo el orgullo de haber venido de Operaciones Río Napo, que antes era el que administraba el campo Sacha. Y en ese punto nosotros teníamos llegamos a un pico de producción de 75,000 barriles. Y bueno, pues es bastante duro. Lo tomamos con 40,000 y llegamos a 75,000. Y bueno, pues en este punto nosotros teníamos que Sacha era el campo más productivo y con el casi menor costo de producción. El costo de producción de Sacha es de aproximadamente $6 por barril. El costo de producción de Edén Yuturi es de 17, $18 por barril. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la tecnología que utilizábamos en Sacha versus la tecnología que se utiliza en el Edén. Evidentemente, a más tecnología, mayor costo. A menos tecnología, menor costo. También hay implicaciones sociales. Por ejemplo, en el Edén Yuturi, como les había comentado, para llevar un quintal de azúcar tienes que pasar por 3 horas de lancha o en Gabarra casi mediodía. Entonces esos costos se incrementan. Por todo eso, el costo de producción de los campos que están adentro, ITT, Edén, son mayores, a diferencia de Sacha, que está dentro de la ciudad. El quintal de azúcar te cuesta casi lo mismo. Entonces, el desarrollo también de las vías de acceso, las carreteras, hacen que estos costos a los campos que están a filo de las vías es mucho más barato.
y evidentemente todas las acciones que pueden hacer adicionales a esto, como por ejemplo, en este gráfico, el costo les voy a mostrar el costo por barril promedio del Ecuador. La producción total desde el año 2007 al 2012 se mantuvo casi lineal, plana. Entonces, en el 2012, pese a que ya estaba en el gobierno Rafael Correa, no se veía un incremento de producción. Entonces, se hizo una inversión bastante fuerte presupuestariamente. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Hay un salto cuantitativo del 2012 al 2013, y no se diga del 2014. Y aquí es cuando empiezan los recortes presupuestarios. Entonces, si tú inviertes más, vas a producir más. Si tú inviertes menos, vas a producir menos. Es el caso actual de Venezuela. En Venezuela ahorita no hay inversión. Ellos tenían una producción de cerca de 3,5 millones de barriles diarios y hoy están cerca de los 500,000. Entonces, es increíble cómo la falta de mantenimiento y la falta de inversión hace que esta industria decaiga exponencialmente. Entonces, aquí en estos recortes presupuestarios, a pesar de los recortes presupuestarios, nosotros empezamos a mejorar la producción de barril. El costo de producción fue menor. Esta es una proyección del ITT. Entonces, reafirmando lo que les digo, el ITT, Tiputini, Tambococha e Ispingo, a más inversión del año, aquí se pedía una inversión de 228 millones de dólares. Mientras más inviertes al año del 2022, debíamos tener una producción de 209,000 barriles, pero en realidad nosotros ahorita estamos mantenidos por acá. Aquí estamos casi cerca de los 80,000 barriles. La falta de inversión ha hecho que no se ha podido incrementar la producción. Temas económicos. Aquí es un cuadro resumen de lo que se puede ver de la estimación petrolera, donde creo que les va a llamar la atención el TIR, ¿no? El TIR petrolero es bastante alto. Por ejemplo, aquí era de 193%. Entonces, es una industria que para invertir tenemos bastantes números a favor, pero la inversión es costosa. Asimismo, las ganancias son jugosas. Esta es la renta petrolera del ITT, manteniendo en ese momento se hizo una proyección de $50 promedio. Ahora ya sabemos que en el 2019 bajó y llegó al 2020-21 que llegaron precios hasta negativos, ¿no? Entonces esos precios fueron una catástrofe, pero luego ya se estabilizó y hoy por hoy estamos cerca de $70 el barril. Se optimizaron costos de producción. ¿A qué me refiero? Antes una plataforma costaba 4 millones y luego llegó a costar 3 millones. Entonces se hicieron optimizaciones, no es que hubo sobreprecios, pero al tener menos dinero tocó reinventarse, como les decía. Todo esto, debido a la reducción presupuestaria, hubieron ahorros de perforación, se dejó de perforar, pero se estudiaron los pozos que tenían más expectativa para ser mejorados. Se ahorraron en facilidades. ¿Qué se hizo? Se regresó a ver a las bodegas y resulta que teníamos un inventario millonario, porque siempre había el surplus, lo que sobraba de cada proyecto, y se iba a bodegas, iba a bodegas, iba a bodega y se iba almacenando, y no tomábamos en cuenta de que en bodega había cosas que podían servirnos. No todo, pero había muchas cosas que nos sirvieron y nos tuvimos que reinventar, tratando de abrir la mente para poder utilizar cosas nuevas. Nuestra escuela viene de Occidental, de la parte gringa. Entonces, hemos heredado de ellos la parte de control de calidad y la parte de normas. Entonces, dentro de nuestros manuales de normas, decían que no podíamos utilizar tubería o perfiles o materiales que no sean o gringos o europeos. Pero resulta que China también nos ofrecía cosas buenas, y Brasil también, y Rusia también. Entonces, nosotros vimos que había las posibilidades sin dejar de perder garantías
tratando de conservar las calidades, se tuvo buenos resultados y buenas cosas, considerando que la norma americana tiene un desarrollo para 40 años, de tal forma que las facilidades de Texaco hasta ahora están funcionando y funcionan relativamente bien. Entonces ahora hemos tomado la decisión de utilizar otros materiales alternativos que esperemos que duren, ¿no? Y que tengan la respectiva garantía. Es una industria de riesgos y tenemos que tomar decisiones y reinventarnos de acuerdo a lo que hay. Dígame, Luis. Perdón, he Eh, estado con el micrófono apagado. Le quería hacer una consulta, ingeniero, Álvaro. sobre, eh, Álvaro, le quería hacer una consulta. Eh, esta pregunta es, por efectos de la pandemia, la OPEP decidió tomar medidas que restringen la producción. ¿Afecta estas medidas a los costos? Al costo no, porque el costo es intrínseco de cada campo, sí al precio de venta. Y ya no estamos en la OPEP, ya se salió el Ecuador de la OPEP. Pero el Ecuador, o sea, ¿tiene alguna influencia por la OPEP si ellos bajan o ya no? Lo que pasa es que la OPEP trata de regular los precios, ¿no? Pero también te regula producción para no inundar de petróleo el mercado. Pero ahí te restringe producción. En el caso de que tú ya no estés dentro de la OPEP, hace que tu producción pueda sacar lo que más puedas. Entonces tú puedes seguir comercializando el volumen que puedas con los países que hayas hecho los acuerdos económicos, Tailandia, China, Estados Unidos, Canadá, los que sean. Entonces, si tú continuarías en la OPEP también te restringe producción. Y al haber una restricción de producción, lo que tienes que hacer es cerrar pozos. Entonces siempre se empiezan cerrando los pozos que producen más agua que crudo. Y muchas veces esos pozos se quedan. Entonces sí hay una influencia del OPEP en el tema de producción, pero el tema costos viene asociado a todo lo que ya tienes ahí invertido, ¿no? Y que se va amortizando y todo, y depende de cada campo. El costo de producción es de cada campo, más no del país. El costo promedio ya es otra cosa. No sé si con eso está bien. Sí, y de igual otra punto. En el tiempo de cuando usted, Álvaro, nos estaba indicando que el costo de un barril más o menos estaba entre 6, dependiendo del pozo, ¿no es cierto?, de 6 a 18 dólares, Exacto. el costo operativo. En el Sí, tiempo, el costo del levantamiento. en el 2020, cuando hubo esta reducción, ¿cómo pudo mantener Petrocomercial con precios que eran menos de $1 casi, que llegaron a $1, $2 por barril? O sea, esa parte yo quisiera entender cómo pudo subsistir tanto tiempo, no sé, en exportación, importación, o sea, es algo que no comprendo cómo pudieron hacerlo de Petroecuador para poder sostenerse en ese tiempo. Lo que pasa es que la producción sigue saliendo, o sea, tú pinchas y sigue saliendo el crudo, ¿no? Y ya el tema que me cuenta, o sea, tu inquietud es válida, pero lo que se hizo a nivel global es tratar de almacenar este crudo en los tanques disponibles. Por decirte, Arabia Saudita empezó a contratar cargueros que transportaban crudo para que no transporten, sino que almacenen. Entonces no tenían cómo cómo vas a vender a $1 algo que te va a perjudicar. Entonces eso se trató de almacenar. En el caso de nosotros, tratamos de almacenar en los propios campos, donde se tienen los centros de procesamiento, CPFs que se llaman Central Production Facilities, o en las estaciones centrales, Estación Amazonas que está en Lago Agrio y también en Esmeraldas, ¿no? Entonces, ya es un tema, un juego administrativo de aguantar ahí la producción que más se tenga y evidentemente es un tema de, de oferta y demanda, ¿no? Que fue un desplome de los precios, pero, o sea, por más negativo que se puso, a nadie le pagaron por producir petróleo o por comprar petróleo, pero eh, duró un día, una madrugada que se volvió las cosas locas. Económicamente alguien me dijo que nunca se movía del cuadrante positivo la parte económica y cuando pasó eso yo golpeé la puerta y le dije, oye, ¿no dijiste que la economía se movía solamente en el cuadrante positivo?
son cosas que pasan. Y claro, hay que aprender de estas experiencias para no dar todo por sentado, todo por absoluto. Así se manejó el tema acá, pero pasa más por un tema de contratos, porque tú cierras contratos con tal WTI a tal día y con tal precio y con eso vas a empezar a exportar al mercado spot, que es lo que sobra de estos tipos de contratos, es lo que tú puedes empezar a jugar con esos precios, pero ya los precios ya estaban establecidos desde antes, entonces ahí están las preventas y eso. No sé si con ahí estamos bien. Ya, ya Muy listo. amable, Álvaro, gracias. Sí. ¿Alguien más levantó la mano? No sé. Sí, me parece que Omar, ¿deseas tal vez preguntar algo? Sí, era la misma pregunta que acaba de hacer el compañero sobre el precio del petróleo que cayó, incluso recuerdo que a 1 centavo. Entonces, era algo absurdo seguir, bueno, en mi pensamiento era absurdo seguir produciendo barriles de petróleo para venderlos. Pero ahorita me acabo eh, de solucionar esa duda. Muchas gracias. Sí, a veces allá en el oriente se dice, bueno, pues nosotros producimos a $17, ahorita está a $10, cerremos todo y sembremos papas. No hay más, pero eso no se puede, ¿no? Entonces seguimos produciendo, tratando de almacenar ahí en los tanques y ya pues temas contractuales y temas de negociaciones. ¿Alguien más levantó la mano? Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, sí. Perdón, economista Betty, siga, por favor. Diga nomás, Adriana, después yo. Ya, o sea, con respecto a los temas contractuales, yo veía que de esa parte se encargan, me imagino que personal financiero y estos análisis que se realizan para los contratos, ¿no es verdad? Sí. Entonces, nosotros, aun y cuando el petróleo tenga estos precios en el mercado, si nosotros tenemos un contrato, ¿se mantiene el precio del contrato? ¿O Sí, o sea, al que nosotros vendimos ese petróleo o también baja igual? ¿O son temas dependiendo de cómo se haya realizado? claro, o sea, el contrato haces por fijando un precio, por decir, ahorita yo voy a vender 1000 barriles a China y le digo, te vendo. Ellos verán si me compran o no. El que me compre dice, bueno, ¿cómo? Está a 70. Listo. Entonces, él verá si compra o no compra. Y ya firmaste los 1000 barriles. Si el día de mañana se desploma, qué pena, ¿no? O sea, ya son contratos comunes y silvestres. Así como usted hace un contrato de arrendamiento, mañana por la pandemia todos los arriendos bajan y resulta que usted dice, salados, o sea, ya firmaste y si no, pues hay esas cláusulas, ¿no? De recesiones contractuales, pero ya son temas más jurídicos que rayan, ya salen fuera de de mi comprensión, que mejor no les quisiera decir porque mejor me centro a lo que me siento más cómodo conversando, que es la parte técnica. Sí, Omar, ¿tiene alguna pregunta? Sí, eh, ¿hay algún estatuto o reglamento que obligue a las empresas productoras de petróleo tener cierta cantidad de reservas? Y si es así, ¿cuál sería la cantidad promediada? Mm, depende cómo contrates. Depende qué quieras desarrollar y qué campo sea, pero no te pide, no te exige que tienes que tener ciertos números de reservas, sino más bien contratas para explotar, para sacar todo lo que hay ahí adentro. Eso es básicamente, o sea, no es un tema de que tiene que haber ahí una reserva o que tienes que mantenerlas, ¿no? Lo que se pide es siempre que se trate de utilizar las mejores prácticas profesionales, tratando de que se conserven los campos, que no se colapsen, que no se conifiquen, que se respete a la naturaleza, que se utilicen las mejores tecnologías a disposición para tener un desarrollo sustentable, un desarrollo técnicamente aceptable. Son palabras que a veces no se puede entender simplemente, pero no es lo mismo que tú tengas un Mercedes con 6 airbags
que te protegen de un choque que tengas un Suzuki Forza con un airbag delantero. Entonces, son esas cosas que tienes que manejarlos dentro de los contratos y dentro de lo que vayas lo que desees desarrollar. Entonces, el Mercedes, entiéndele al ITT. Y el Mercedes es un carro que te va a dar muchos beneficios, muchas ventajas. Y el Suzuki, digamos que son los campos que ya están, los campos maduros, que ya tienen más de 40 años de explotación. Listo. Bueno, seguimos, ¿no? Entonces aquí también presentamos un ahorro en Workover. Workover es las facilidades. Siga, Betita. Gracias, Alvarito. Lo que quería preguntar en esencia, bueno, era una parte lo que Adriana ya preguntó, pero también quería preguntar en qué fase nosotros necesitamos los servicios de las petroleras extranjeras. A ver, el tema pasa por tecnología, ¿no? Entonces nosotros aquí en Ecuador no tenemos un taladro ecuatoriano propio desarrollado por ecuatorianos para ecuatorianos. No hay. Entonces nosotros necesitamos el desarrollo tecnológico de las empresas extranjeras que tienen ese know-how, que tienen el core del negocio, por ejemplo, Schlumberger, Halliburton, Weatherford, son empresas que se dedican al estudio de los estratos, de las arenas, que desarrollan propia tecnología, desarrollan sus propias bombas, desarrollan sus propios cementos, sus propias brocas, su propio taladro, su propia generador, más eficientes, menos contaminantes, menos ruidosos. Entonces yo por eso siempre digo que existe un divorcio entre la universidad, entre la academia y la industria. Ese divorcio no debe haber, o sea, lo que yo siempre trato de decirles es que muchas veces queda en la retórica es decir que tiene que vincularse la academia con la industria, pero muchas veces solamente lo vemos en el desarrollo de la sociedad civil, por ejemplo, en edificios, en tema del agua potable, puede ser, ¿no? Del cuidado de la basura, pero el tema petrolero puede dar el desarrollo muy exponencial a la parte económica y a la parte académica. Entonces, no hace sentido que una bomba se rompe el acople del motor con la bomba. No hace sentido, o sea, técnicamente no debe pasar. Entonces pasa por un tema de obsolescencia programada. Entonces la gente de Weatherford o de Schlumberger te dan una bomba y te dan una garantía de 5.000 horas. A las 5.000 horas y un minuto se rompe. Entonces, eso, ¿por qué los laboratorios de metalmecánica de la ESPE, de la POLI, de la SPOL, de la San Francisco no cogen eso y desarrollamos nuestras propias bombas? ¿Por qué no tenemos nuestros propios variadores? ¿Por qué no tenemos nuestros propios desarrollos matemáticos? Entonces, al haber ese tema, esa falta de involucramiento con la parte académica, hace que nosotros dependamos de industria extranjera. Entonces, esta industria extranjera primero tiene un desarrollo académico genial, o sea, tienen la parte de Tulsa, la parte de California, que la parte petrolera de Estados Unidos es Texas, en Houston, en Austin, donde tienes un desarrollo del petróleo grande. Entonces, ellos tienen un montón de cosas que, que ellos saben cómo hacerlo y hacerlo de la mejor manera y la más eficiente. Entonces eso cuesta, eso nos cuesta mucho dinero. Aparte de eso, nos hemos acostumbrado a transferir el riesgo. Entonces, dentro de los programas gerenciales te hablan de transferir el riesgo. Claro, transfieres el riesgo y el otro dice, yo asumo este riesgo, pero con la seguridad de que él sabe lo que va a hacer. Eso es lo que nos falta. Entonces, ahí intervienen los softwares extranjeros. Entonces, para hacer la modelación de sísmica 3D, tenemos que pagar licencias a Weatherford o a Schlumberger para que ellos nos hagan la simulación. Lo mismo que toca pagar licencias para Microsoft, habiendo Linux que puede ser libre, o pagar a MATLAB pudiendo programar en Python. Entonces ahí es cuando tú dices, ok, nos quedamos
nos quedamos demasiado, o sea, no hemos podido desarrollar tecnología porque, no sé, pues, o sea, las políticas no han querido, no han visto la necesidad del desarrollo. Entonces, ahí nosotros no podemos detenernos a esperar que la ESPE o la POLI o la SPOL, la que sea, nos ayude con el desarrollo académico. Simplemente tenemos que desarrollar o contratar las empresas que ya tienen ese know-how, que es un know-how que viene de años, ¿no? Que viene de mucho tiempo atrás, de pruebas y errores, como Schlumberger, Halliburton, repito, que tienen sus propios métodos y tienen sus propias cosas. Entonces, desde la sísmica ya se tiene que contratar a empresas extranjeras hasta que ya te entregan el pozo. De hecho, las tuberías, como les había indicado, las tuberías que comprábamos eran tuberías americanas con estampe ANSI, y luego ya se empezó a diversificar para comprarle a Argentina, a Tenaris. Pero aquí Ecuador no puede producir eso todavía, o no tiene la industria metalúrgica para producir un tubo. Entonces necesitamos de ley la industria extranjera. Ahí es cuando las cosas tienen que cambiar políticamente, pero no es fácil, o sea, no es fácil, no es cuestión de un decreto, no es cuestión de que el día de mañana se pueda hacer. Yo soy ingeniero eléctrico y antes controlábamos transformadores únicamente argentinos, y en su momento se conversó con la industria ecuatoriana, con Ecuatran. De hecho, nosotros conversamos para que se puedan producir transformadores aquí en Ecuador, y hoy por hoy tenemos transformadores ecuatorianos hechos por ecuatorianos para la industria ecuatoriana. Lo mismo está pasando con los separadores. Antes los separadores, si ustedes pueden googlearlo, utilizábamos de la empresa de Cameron, y en el momento en que nos quedamos sin plata, un separador normal cuesta cerca de 8 o 9 millones de dólares. Y haciendo vaca de todas las bodegas, pudimos juntar un montón de piezas y darle a Acero de los Andes el diseño propio de ecuatorianos, las materias que teníamos en bodega, y Acero de los Andes, una industria ecuatoriana del sur de Quito, pudo fabricar el separador más grande del país, que eso lo pueden ver en el link que está al final de esta presentación. Nos costó 2.400.000. Entonces, se puede, o sea, pero no es fácil, no es una tarea de soplar y hacer botellas, es una tarea grande que necesita de arrimar el hombro todos y cada uno de nosotros, de los actores, empezando desde la academia a todos y cada uno de los actores de la industria, abriendo la mente, como les decía, porque muchas veces estamos acostumbrados de que el teléfono, por la marca y trascendencia, el iPhone es el mejor, pero resulta que entra al mercado un Huawei o un Xiaomi que puede ser mucho mejor y más barato, y resulta que no tenemos esa mente abierta para darle la oportunidad a ese nuevo producto. De la misma forma es acá. Acá dicen, no, es que yo he utilizado esto 40 años, soy petrolero y 40 años hemos hecho así. Y no tienen esa apertura para darle la oportunidad a los nuevos productos. Claro, por el miedo que se tiene, por esa transferencia de riesgo que nos hemos acostumbrado a tener. Entonces, eso sí se tiene que cambiar, pero obviamente para reducir el riesgo hay que hacer estudios, hay que hacer desarrollos. Entonces, hay que decir, basta de un sistema académico aislado y una industria, en este caso la industria petrolera aislada, que cuando necesitamos alzar la mano para decirle a la poli, vean por qué se estarán rompiendo las tuberías, no haya nadie que nos ayude. O estar sometidos a la compra de softwares, a pagar softwares a industrias extranjeras, y acá todas las universidades que tienen ingenieros en sistemas o desarrolladores de software no nos han podido dar ni siquiera una tabla dinámica en Excel para poder ayudarnos en este sentido. Entonces, ese divorcio tiene que romper, tiene que acabarse, tiene que volver la industria a mirar a la academia, y la academia a mirar a la industria, para que haya esa simbiosis y poder empezar un verdadero desarrollo, este desarrollo sostenible, más allá de las políticas gubernamentales, más allá de todo lo que implique que haya un cambio de gobiernos o no. Estas políticas tienen que ser perennes. Eso es lo que yo te puedo comentar.
Gracias. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta de Paola, por favor. Gracias, Adri. Buenas noches, Álvaro. Quería hacerle una consulta y es en relación a la inversión extranjera que habíamos topado el tema hace un momento. ¿Qué porcentaje de utilidad se llevan en la extracción del petróleo? Este momento entiendo que están con el tema del 99.1 de las utilidades petroleras y sigue siendo bueno. Entonces, en el caso de Repsol, ellos se mantuvieron, ya están cerca de abandonar el campo y creo que nosotros nos vamos a hacer cargo de ese campo que se produce más agua que petróleo, pero hoy por hoy creo que mantienen las políticas que cambió Rafael Correa de 99 a 1. Esas son las utilidades que se llevan. Ahora lo que se tiene son modelos de cooperación, ¿no? Entonces dices tú, yo tengo un campo y tú me ayudas con la inversión. Yo sigo operando, pero tú pones la plata. Sí, es lo que hoy por hoy se está haciendo esa cooperación de la privada con la pública. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Aquí también tuvimos un desarrollo de ingeniería de operaciones. Todo la parte de ingeniería también se subcontrataba y eso también empezamos a hacer un desarrollo in situ, in-house. También se rentaba campers para los dormitorios, para ciertos campos donde no había la capacidad de hospedaje. Entonces, lamentablemente a ciertos compañeros que vivían solo y que dormían solos les tocó compartir habitación con otros compañeros y en ciertos casos poner hasta literas con un ahorro significativo, ¿no? Cerca de 1.5 millones. Entonces, siguieron habiendo ahorros y, ejemplo, habían ciertos campos donde entraba el pasante y el pasante tenía camioneta a su disposición. El departamento estaba conformado por 7 compañeros y los 7 compañeros tenían camionetas. Y para ir al almuerzo, de la oficina al almuerzo, se movían en cada uno en las 7 camionetas. Entonces se tuvo que optimizar ese tipo de cosas porque había una renta de camionetas. Entonces, cuando hay dinero hay excesos y esos excesos también son malos. Entonces, para el 2017 no se rentó ni una sola camioneta. Entonces, también hubo un ahorro significativo. La disminución de horas extras. La gente de Quito también se quedaba o nos quedábamos hasta las 11, 12 de la noche tratando de resolver contratos o hacer términos y referencia para ciertas obras. Simplemente dijeron, no, trabajas de 8 a 5 de la tarde y fin. Las horas extras se mantienen para los compañeros de campo, ¿no? La gente operativa, la que sale el recorrido, la que sí está y sí se necesita que esté ahí. También hubo ahorros en seguridad. Las empresas de seguridad privada nos dejaron de brindar servicios y lo que se hizo en ciertos campos, en el caso de mi experiencia, lo que se pidió es al batallón del ejército que nos ayude con tres pelotones. Estos 3 pelotones funcionaban dando la vuelta por todo el campo. A cambio nosotros les dábamos el hospedaje, la comida. Y claro, los pelotones estaban, en vez de estar encerrados en el cuartel, pasaron acá a dar el patrullaje y nosotros le dábamos el diésel para los camiones y todo. Es más como un tema de disuasión, ¿no? O sea, estar ya la presencia militar ya hace que te sientas más respaldado con la respectiva comunicación. Entonces, repito, reinventándonos y tratando de utilizar los recursos a mano y con las mejores opciones que se puede hacer. En las capacitaciones hubo un recorte de presupuesto, por lo tanto ya no hubo capacitaciones para nadie. Hubo una reducción de compras de bienes por lo que les dije, miramos hacia las bodegas de toda la organización y vimos que podíamos utilizar bastantes cosas. Hubo una reducción del inventario de bodega considerable y bueno, pues también se pudo hacer bastantes obras como lo que les comenté del separador de acero de los Andes.
Muchísimas gracias, les agradezco hasta aquí lo que había preparado con mucho cariño para ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Espero que no sea la primera ni la última, que les pueda colaborar en el futuro. Igual quedo a su orden para cualquier consulta, ayuda o lo que necesiten. Mi nombre es Álvaro Taboada, soy ingeniero eléctrico, trabajo para el Ecuador. Gracias. Muchas gracias. ingeniero. Pau, De gracias. parte del grupo de estudiantes de economía, agradecemos de manera muy especial a nuestro ponente, el ingeniero Álvaro Fernando Taboada Quelal, a nuestros invitados, la economista Betty Elizabeth Cueva y la economista Lili Carolina Salcedo. Además, a todas las personas que nos siguieron en la transmisión por Facebook Live, muchas gracias por haber participado en el evento Enfoque a las facilidades petroleras, manejo y costos. Este grupo de estudiantes realiza estos eventos sin fines de lucro ni políticos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias Álvaro. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta Chao, luego. Lili, chao con todos. Decisión. Yes. Una buena noche. Hay que dejar de grabar, Adriana.